Le damos la bienvenida a Punto de Encuentro, a esta serie de entrevistas sobre diferentes temáticas. Mi nombre es María Arias y hoy continuamos con la serie de diversidad. En el día de hoy nos acompaña Miguel Pereira, militante social por los derechos de la comunidad afrodescendiente. Bienvenido, Miguel, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y también felicitaciones por la iniciativa. Bien, hay como un supuesto muy instalado de que Uruguay o la comunidad o los uruguayos y las uruguayas no somos racistas. ¿Vos dirías que esa afirmación es así o cómo es la realidad? Bueno, en realidad es un tema como muy complejo, ¿no? Requiere, digamos, de un análisis eh, profundo, diría yo. Porque Uruguay, lo que es hoy Uruguay, ¿no? Es parte, digamos, de una construcción histórica y social eh, que de alguna manera está relacionada también con América Latina. Uruguay, digamos, no es la particularidad. Y en ese sentido, la construcción, digamos, del Estado-Nación, ¿no? De lo que hoy es Uruguay, de alguna manera ha sido construido en base a no solamente, digamos, una sociedad de clases sociales, sino también de sociedades racializadas, ¿no? Y esto tiene un fenómeno, digamos, sociohistórico que tiene que ver con lo que fue la trata transatlántica de africanos y africanas que fueron esclavizados y que fueron esclavizadas. Ahí, digamos, Aristóteles decía, bueno, el tema de la esclavitud es algo natural, ¿no? Que se dio, digamos, a la Edad Media, a la Edad Moderna, pero la característica que tuvo con un segmento de la población africana tuvo una característica, digamos, muy particular, ¿no? Es ahí cuando, digamos, el catolicismo plantea que los africanos y las africanas no tenían alma, por lo tanto, había que esclavizarlos y esclavizarlas, ¿no? Despojarle justamente la identidad cultural y, bueno, la diversidad lingüística y un montón de aspectos que hacían a esa persona, ¿no? Y a ese ser humano. Y esa característica que se desarrolló a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? y el Caribe, en la cual Uruguay no está exento, se basó justamente en elementos raciales. O sea, el racismo, ¿no? Como constructo, digamos, social, tiene esa característica y ese fundamento, ¿no? Ideológico, conceptual y político, ¿no? De someter, digamos, a ciertas personas por esa cuestión de, digamos, fundamentar que habían razas superiores, ¿no? Y razas inferiores, en este caso las personas africanas no tenían alma. Ahí hay que recordar que, bueno, que obviamente los pueblos indígenas fueron los primeros que estuvieron sometidos, ¿no? Pero ahí, digamos que en la teología de la liberación lo que se plantea es que los pueblos indígenas sí tenían alma, ¿no? Y que las personas africanas no. Por lo tanto, ahí es el sustento, digamos, más ideológico de lo que fue ese proceso. Eh, y que, claro, hoy hablamos de racismo, digamos, en la sociedad uruguaya porque este proceso, digamos, de esclavización tuvo como distintas características, ¿no? Una característica fue justamente la racial, porque se focalizó en determinados lugares de África. La otra característica es que fue, digamos, un proceso legal, ¿no? Digamos, es lo que da el paso de, digamos, hacia el capitalismo que conocemos hoy, ¿no? En el mundo. La tercera característica es, digamos, que fue un proceso extenso en el tiempo, o sea, duró mucho tiempo, muchos siglos, ¿no? Y que hoy, digamos, los resabios del racismo, de la desigualdad en la población afrodescendiente tiene que ver con ese proceso, ¿no? Sociohistórico. Y el otro elemento es lo redituable, o sea, fue digamos, un negocio
que se dio durante mucho tiempo, que fue redituable para ciertas potencias que en ese momento se dedicaban a eso. Entonces, por eso la respuesta es sí. En Uruguay hasta el día de hoy lamentablemente existe el racismo. Lo vemos en manifestaciones, lo que nosotros llamamos, digamos, los microracismos, ¿no? Que tiene que ver con esto de las relaciones interpersonales, que tiene que ver con esto de alguna manera, los niños y las niñas afro cuando van a una escuela, cómo son discriminados por su pelo, por su color de piel, o situaciones más, digamos, más masivas como fue el caso de un jugador de básquetbol, Jason Granger, en un partido de básquetbol, donde un estadio coreaba bueno, y lo insultaba y le decía negro de mierda, ¿no? O una situación capaz que más particular, como fue el caso de Jesse López, hace muy poco tiempo, donde un periodista, un pseudo periodista, la discriminó bueno, por su origen, ¿no? Étnico-racial. Y después tenemos lo más, digamos, yo diría, lo que tiene que ver con la materialidad, ¿no? De las personas, que son los indicadores, ¿no? Los indicadores socioeconómicos de desigualdad. O sea, si vos, o si ven de alguna manera los indicadores por motivo de educación, salud, vivienda, seguridad social. Claro, que ya hacen del racismo no solo una cuestión cultural, sino algo más estructural e institucionalizado, ¿no? Claro, porque de alguna manera esto que, digamos, que yo decía, que ha ido permeando, ¿no? La sociedad y que de alguna manera se ha reproducido de generación en generación, también las instituciones públicas, recién en el siglo XXI, es donde comienzan a generar políticas públicas, ¿no? Y eso de alguna manera se ve reflejado en los indicadores sociales, ¿no? Y cuando estamos justamente en una discusión sobre el tema de seguridad social, si nosotros vemos los datos y los indicadores oficiales, vamos a ver que, por ejemplo, las personas afrodescendientes son las que se jubilan a una edad mucho más digamos, mayores, ¿no? En edad, ¿no? Porque trabajan más, se insertan en el mercado laboral a temprana edad por un tema de necesidad, digamos, económica, a empleos muchas veces no calificados, ¿no? Porque también ahí el otro aspecto que tiene que ver con la educación, la desvinculación del sistema educativo en la población afro se da a edades más tempranas. Eso lo que genera es que la inserción laboral sea mucho más compleja y en ciertos oficios, ¿no? O en ciertas tareas, las personas afrodescendientes, el servicio doméstico, por ejemplo, un porcentaje muy alto de mujeres afrodescendientes al día de hoy siguen siendo trabajadoras domésticas, y eso, para tener una buena jubilación, lo que de alguna manera genera es que se jubilen a una edad más tardía, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, los aspectos culturales y sociales del racismo y las manifestaciones que se dan a través de lo que yo decía como son los microrracismos, ¿no? Que se dan en la vida cotidiana, y después, digamos, eso en el impacto de la vida, ¿no? De la vida de las personas afrodescendientes. Hay una nueva ola inmigratoria en el país, principalmente, ¿no? de poblaciones centroamericanas, que ha también generado, bueno, no solo la discriminación a esa población, sino como que en esto de los microracismos que hablabas vos, esta idea de que, bueno, si veo a una persona afro, seguro no es de acá, ¿no? Seguro es un inmigrante de otro país. ¿Cómo se cruza en eso el racismo y la xenofobia? Bueno, en realidad la xenofobia, o sea, digamos, la raíz de la xenofobia tiene un elemento, digamos, racial muy importante, ¿no? Digamos, la xenofobia como tal, cuando se genera, no se genera con una persona, digamos, extranjera, eh, occidental, blanca, de clase social, ¿no? Alta, que probablemente
en nuestro país hayan muchas personas, ¿no? Trabajando, qué sé yo, en empresas multinacionales o en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la xenofobia tiene un componente de raíz que justamente es el racismo estructural. Y el racismo estructural en nuestras sociedades, en América Latina, ¿no? Y ahí los detractores de estos temas dicen, no, pero ya ustedes tienen complejos y hablar de la discriminación y el racismo y la discriminación al revés. Entonces, claro, eso lo que implica es no conocer el fenómeno, ¿no? Obviamente, digamos, el racismo en nuestras sociedades latinoamericanas se manifiestan de una forma que tienen que ver con el racismo mediterráneo, este, eh, y no como se manifiestan en otras sociedades, como pueden ser el racismo anglosajón, que se da justamente de un aspecto más de la violencia física, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa... Entonces, acá, digamos, en el Uruguay y en países latinoamericanos somos mucho más, digamos, mucho más hipócritas, ¿no? Decimos, bueno, en realidad no discriminamos, no somos racistas, pero yo no tomaría a una persona migrante de República Dominicana, por ejemplo, ¿no? O cuando hablo del fenómeno de la migración reciente, que en su mayoría es de República Dominicana, Cuba o Venezuela, lo primero que se plantea es, bueno, no, en realidad son parte de organizaciones de trata de personas, ¿no? Que evidentemente sí, deben haber personas que de alguna manera han sido parte de esos procesos que son muy nefastos y que existen, pero no todas las personas han sido tratadas, digamos, o víctimas de procesos de trata, ¿no? Entonces, el fenómeno de la xenofobia en Uruguay, incluso con discursos también de políticos, ¿no? Esto de que le vienen a sacar el trabajo a las personas, digamos, a las personas uruguayas, a las personas de bien, tiene un fenómeno justamente racializante, ¿no? O sea, eso no sucede con personas extranjeras rubias y ojos celestes. Entonces, sí, nosotros en Uruguay tenemos un fenómeno bastante fuerte de xenofobia. De hecho, también hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las personas afrodescendientes estamos más en la periferia de Montevideo o en las periferias del interior del país. Y hoy por ejemplo, verme a mí, qué sé yo, en 18 de julio, lo primero que me preguntan es si soy dominicano, ¿no? O sea, y ahí hay una cuestión del imaginario, ¿no? Social y cultural de la sociedad uruguaya, ¿no? Que muchas veces las personas afrodescendientes estábamos, qué sé yo, en el carnaval o en las llamadas, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un elemento, digamos, vinculado, porque la xenofobia está vinculado con el racismo, ¿no? Estructural que vivimos en nuestra sociedad y que de alguna manera también es muy fuerte hacia las personas migrantes, ¿no? Porque muchas veces también las personas migrantes, eh, digo, de origen, de ascendencia africana o afrodescendientes, vienen preparadas, ¿no? Vienen con un nivel educativo quizás aún mayor que muchas personas afrodescendientes en Uruguay y afro-uruguayas, y conseguir un trabajo de buena calidad les cuesta mucho, ¿no? Yo conozco muchas situaciones de personas que tienen nivel terciario y bueno, y están trabajando, qué sé yo, digamos, de seguridad en algún supermercado o haciendo repartos, ¿no? Y lamentablemente, digamos, el Estado no tiene políticas públicas claras como para poder proteger esos derechos, ¿no? De hecho, la última ley, esta de seguridad social, una de las cosas que genera, o que generó negativamente, es que las personas migrantes que quieren acogerse a las prestaciones
por discapacidad, porque hay muchos casos de personas migrantes que tienen accidentes, por ejemplo, ¿no? Trabajando en los repartos. Bueno, tienen que tener 10 años de residencia en el Uruguay. O sea, eso digamos, es flagrante, es un antiderecho, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, llega al Uruguay después de esa ruta nefasta, ¿no? Que es recorrer muchos países, digamos, en situaciones complejas, consiguen un trabajo en un reparto, tienen un accidente, no pueden trabajar más porque quedan con discapacidad, tienen que tener 10 años en el país de residencia, que para obtener la residencia es más complejo, ¿no? Porque tienen que tener, o sea, los medios económicos, tienen que de alguna manera justificar los medios económicos, no es sencillo, ¿no? Más allá de que la cédula la podés tener al otro día. Entonces, sí, yo creo que en Uruguay justamente estamos viendo, lamentablemente, cada vez más situaciones de xenofobia hacia la población migrante de ascendencia africana que es muy fuerte. Para construir políticas públicas que atiendan tanto estas situaciones que vos decías para la población migrante, así como los indicadores que mencionabas antes, de lo cual es la situación de la población afro-uruguaya, es necesario también poder llegar a esos lugares donde se toman las decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de poder pasar de lo reivindicativo a lo propositivo? Ahí tenemos un problema de representación política que es muy, digamos, muy grave en el Uruguay, ¿no? Y pasa con las mujeres, pasa con las personas de la diversidad sexual, con las personas trans. Eh, yo creo que ahí hay como dos elementos principales, ¿no? Un elemento principal es que la fuerza política o los sectores políticos tengan elementos programáticos que puedan incorporar estos aspectos. ¿Ah? Eso es clave. O sea, el Frente Amplio, y yo he estado en las distintas construcciones programáticas, Comisión Nacional de Programa, unidades temáticas, tenemos como un elemento, digamos, ya construido, ¿no? Que son las políticas públicas para estas cosas, en materia de salud, en materia de vivienda. O sea, yo creo que ahí hemos avanzado mucho en comparación con los otros partidos políticos, ¿no? La coalición republicana, el Partido Nacional, ¿no? Que después, digamos, de 15 años de gobierno, donde institucionalizamos estos temas y generamos organismos de equidad racial, están, digamos, ocupando los cargos o los espacios que el Frente Amplio generó, que nosotros generamos, ¿no? Pero no alcanza con eso. O sea, no alcanza con tener personas afro o negras, ¿no? en lugares de decisión, no alcanza porque lo vemos en otros partidos políticos, ¿tá? Lo vemos, no alcanza. Si no tenés elementos programáticos que de alguna manera esas personas puedan implementar. O sea, porque esto no es solamente un tema de color de piel o decir pongo una persona, ¿no? en una lista por el simple hecho de colorear la lista. No alcanza con eso. Entonces, los dos elementos son fundamentales. Tener personas que de alguna manera puedan ocupar espacios de decisión, espacios políticos, de representación, tanto en el poder legislativo, ejecutivo y también en el poder judicial, ¿no? Que ahí hay también es un tema que estamos discutiendo en otros escenarios, pero también el tema del acceso a la justicia para las personas afro cuando son víctimas de discriminación racial es muy complejo, ¿no? Porque tenemos normativa pero no se aplica, ¿no? Entonces ahí no tenemos solamente, digamos, el presidente de la Asociación de Magistrados, ¿no? Que es afro, pero, o sea, digamos, no tiene una construcción social y política desde lo afro. O sea, porque tampoco es el color de la piel, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el desafío. El desafío es poder tener buenas construcciones programáticas, elementos que nos muevan, ¿no? Y que podamos ser de alguna manera controlados y controladas en el buen sentido de la palabra. Y por otro lado, compañeros y compañeras que sean sensibles
a estas temáticas y a esta temática para que puedan desarrollar esos elementos programáticos, ¿no? Entonces, una cosa va de la mano de la otra. No alcanza, y lo digo siempre, no alcanza con tener personas negras o afro en determinados lugares si esas personas negras o afros no tienen una construcción social y si no tienen un programa que de alguna manera los mueva a implementar políticas públicas o acciones afirmativas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el desafío que el Frente Amplio tiene actualmente y también los distintos sectores que componen al Frente Amplio, ¿no? Obviamente los partidos de la coalición, bueno, no sé, harán su propia reflexión, ¿no? Pero no alcanza con poner personas a colorear listas. Bien, bueno, muchas gracias Miguel por tu tiempo. Esperamos una próxima tenerte también por acá. Bueno, y a ustedes los esperamos en la próxima entrevista de Punto de Encuentro.